Mi nombre es Jorge Ramos, soy el gerente de inteligencia de negocios o Business Intelligence y también tengo el rol de director de NetSuite. Así que bienvenidos, este es el módulo 4 que tiene por título el almacenamiento de datos y los hábitos productivos. Primero hablaremos de algo que probablemente ya escuchaste, que es NetSuite. ¿Qué es NetSuite? Es nuestro repositorio de datos y a partir de ahora, pues tu repositorio de datos. NetSuite es nuestro repositorio de datos, como lo dijimos, pero es permanente y es clave para la empresa. ¿Por qué es clave? Porque engloba todas las actividades o divisiones o áreas de trabajo de nuestra empresa. Si lo ves aquí en el gráfico, tenemos que NetSuite puede almacenar datos de parte de producción, tenemos recursos humanos con Suite People, tenemos planificación, tenemos inventario con el WMS, que es el Warehouse Management System, tenemos la habilidad de generar informes, tenemos nuestro CRM donde pues contabilizamos o llevamos el registro de todas nuestras actividades con los clientes, la parte de ventas y de finanzas y contabilidad. Entonces todo este círculo engloba NetSuite. Entonces por eso es clave para nosotros tener actualizado y tener bien nuestros datos en NetSuite. Es importante que sepas que es una forma también de registrar interacciones, no solo con clientes, como mencioné, sino con proveedores. Con clientes te va a registrar actividades de ventas, que lo vamos a discutir en un ratito, pero también te puede almacenar transacciones, cotizaciones, órdenes de venta, facturas, y de los proveedores igual, tener registro incluso de los dos, de los contactos, de las personas que laboran en esas empresas, en esos proveedores, en esos clientes, cuál es su correo, su teléfono, su cargo, todo lo puedes tener ahí. Entonces, realmente podemos ir, gestionar o realizar interacciones con ellos, por ejemplo, almacenar llamadas, almacenar eventos, correos electrónicos. Entonces, todo esto está englobado en NetSuite. Es importante que sepas utilizar los campos de actividades disponibles en NetSuite. Por ejemplo, en una llamada te va a poner el título de la llamada, la persona a la que llamaste, la hora y fecha de la llamada y lo más importante, digamos, el contenido de la llamada. Entonces es importante saber cómo utilizarlos, lo vamos a discutir también en un momento, de cómo utilizar estos campos para sacarle el mejor provecho a ellos. También NetSuite nos ayuda a almacenar documentos, pueden ser PDF, documentos en Word, pueden ser imágenes. Entonces, todos estos documentos que se almacenan en NetSuite, no hay una costumbre de almacenarlos como a veces pasa que le ponemos registro de cliente de Jorge, actividades de venta de Jorge, no, sino que en nuestra política establece que tiene que ir con una nomenclatura específica que son el año, los dos últimos dígitos del año, el mes con dos dígitos y la fecha o el día con dos dígitos y posteriormente tienen unas siglas que lo puedes ver en la política, pero por ejemplo son SMK, que es Sales y Marketing, IT de tecnología informática, tenés de operaciones, tenés de AF, que es administración y finanzas. Entonces te da una idea de la fecha del documento, a qué área pertenece y posteriormente le puedes poner algo como registro de kilometraje, contrato con proveedor, contrato con cliente, contrato de exclusividad, cualquier documento. Después le puedes poner el título a lo que refiere el documento, pero también la fecha es súper importante porque eso nos ayuda eventualmente con el tema del almacenamiento de la información a saber cuáles documentos después de cierto tiempo podemos eliminar, cuáles sí, incluso hay nomenclatura que te dice cuáles documentos tú quieres que sean permanentes y que nunca se borren. Es importante que hablando también de las actividades, cuando vayamos a registrar una llamada, tenemos que abrir el portlet del contacto. Es decir, yo siempre me voy a meter a mi cliente, me voy a meter al contacto y voy a ver en el contacto su número de teléfono para poderlo marcar. Entonces yo en ese mismo momento puedo abrir el portlet de la llamada para en ese mismo momento estar digitando la información que yo voy obteniendo, lo que yo platico, lo que me responde el cliente, lo que estamos contando, si tenemos fecha, si tenemos montos, si tenemos número de transacción. ¿Por qué? Porque en el momentito tú lo vas a documentar, no va a haber oportunidad o ese espacio de que de repente, hice la llamada y en eso me cayó otra llamada, pero se me olvidó registrarla. Entonces voy a hacer memoria de lo que yo creo que hablé y lo que dijimos y qué fecha dijimos. Entonces, no, mejor hacerlo en el momentito. Claro, es importante a veces que si tú tienes la confianza tal vez con la persona que estás hablando, tú le puedes hacer ver que si escucha algún sonido es porque estás tomando anotaciones, ¿verdad? Aunque Zoom tiene un excelente filtro con tema de sonido, entonces probablemente no se va a escuchar el teclado,
pero lo puedes hacer también como para que no se te apriete que tú estás haciendo otra actividad en lo que estás hablando con el cliente. También es importante crear un título conciso y significativo para el registro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces buscamos la información de las actividades de venta, nos va a traer el título y por el título podemos saber por qué llamamos, a quién le llamamos y cuál fue el objetivo o cuál fue el resultado de esa llamada. Y eso nos va a dar una gran perspectiva. Siempre ponemos más datos en el contenido, pero por lo menos con el título ya te haces una idea de la actividad que se fue y eso hace mucho más fácil el seguimiento de un gerente con sus colegas, con sus personas a cargo y va a ser mucho más fácil darle seguimiento posteriormente a eso. El impacto de NetSuite. ¿Por qué es importante NetSuite? ¿Por qué? Porque va a asegurar la continuidad del negocio ante ausencias de personal. Puede ser una ausencia por vacaciones, una ausencia por licencia materna, perdón, una ausencia por enfermedad, algún evento que haga que una persona no esté dentro de la empresa. ¿Qué va a pasar? Que usualmente hay alguien que te va a cubrir esa responsabilidad, que va a tomar tus responsabilidades y las va a tomar y las va a llevar en el tiempo que tú estés ausente. Entonces, esa persona no va a tener que acceder a tu correo, no le vas a tener que dar clave de tu correo, no le vas a tener que mandar un correo con lo que está pendiente. Bueno, tal vez si son vacaciones programadas lo puedes hacer con lo que está pendiente, pero la persona siempre va a poder tener acceso a cuáles son tus clientes, cuáles son los proveedores que tú manejas y ahí ver cuándo fue la última llamada, cuánto fue la última cotización que se envió, la cotización cuántos días tiene abierto, está expirada o vencida, está activa, tiene órdenes de venta activas, pendientes de cumplimiento, tiene facturas con montos pendientes, tiene un monto prepagado, entonces con el prepago cuál le tengo que procesar de cotizaciones. Entonces eso permite que el negocio no se interrumpa porque una persona no está. Cualquier persona lo puede tomar y seguir adelante con eso. Es importante también lograr la visibilidad 360 del cliente entre todos los departamentos. ¿Qué pasa? Que NetSuite permite que nosotros veamos al cliente desde todos los ángulos. Es decir, puede ver la información de nuestro cliente, la puede ver tanto el área de finanzas, como la puede ver también el área de operaciones, como la puede ver el área de ventas, nuestro board, lo puede ver la CEO, lo puede ver el gerente financiero, lo puede ver el gerente regional, lo puede ver el gerente de la subsidiaria. Todos pueden ver la misma información. Sí, entonces eso nos permite que podamos ver al cliente global. Yo puedo ver cuáles son mis actividades de venta, puedo ver cuáles son las facturas que tengo pendientes, finanzas puede ver si hay un monto pendiente, si hay un depósito para procesar una orden. Entonces vemos al cliente desde una perspectiva 360, lo vemos como un entero. NetSuite también, por almacenar tantos datos, nos ayuda a garantizar la toma de decisiones informadas por reportes completos que podemos generar a partir de la base de datos o los datos que nosotros ingresamos en NetSuite. Podemos ingresar datos de actividades de ventas, podemos hacer reportes de facturación, reporte de cartera por recuperar, podemos hacer reportes de cambios en notas del sistema, podemos hacer reportes de cambios de estatus en órdenes y todo eso nos va a ayudar a tomar decisiones. ¿A quién le tengo que cobrar? ¿A quién le tengo que cotizar? ¿Qué cartera tengo que recuperar? ¿Qué proceso se está tomando más tiempo? ¿Qué estado se está deteniendo? ¿Qué estado se está tomando más tiempo? ¿Quién está haciendo más actividades? ¿Quién está haciendo menos actividades? Y eso va a ayudar a todas las personas a que puedan tomar decisiones sobre estos datos. El registro centralizado en NetSuite también es clave para el cumplimiento y para auditorías internas o externas incluso. ¿Por qué? Porque toda nuestra información está ahí. Entonces nosotros tenemos políticas, procedimientos, procesos y todo esto está pegado a lo que nosotros hacemos en NetSuite. Entonces NetSuite nos ayuda a corroborar si lo que dice el procedimiento, si el procedimiento, perdón, dice que un lead se crea de esta forma, esos datos que se llenan o los campos que se llenan, nosotros los podemos corroborar abriendo un lead y vemos que los campos que dice el procedimiento se están cumpliendo, que la política dice esto y que en NetSuite se está cumpliendo, que se está cumpliendo que contactamos al cliente 30 días después de una cotización, 2 semanas antes de la cotización, se contacta cuando la cotización está vencida. Entonces NetSuite simplemente nos va a decir qué es lo que estamos haciendo y si lo estamos haciendo bien. Ahora, ¿qué es importante también con NetSuite? Es más allá del hábito, hay que mejorar las prácticas de registro y es lo que veníamos hablando, porque como utilizamos NetSuite para generar reportes o generar informes para después tomar decisiones, necesitamos que la información que se ingrese en NetSuite sea lo más exacta
lo más accesible, lo más entendible para todos. Entonces, por ejemplo, el hábito que mencionamos antes de abrir un portlet antes es buenísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el título nos dice muchísimo de una llamada, de un evento, de un correo, ¿sí? Por ejemplo, va a dar un ejemplo de un mal título. Por ejemplo, colocar llamada, seguimiento, saludos, contacto, eh, recontacto, no sé, hay varias opciones, pero todo eso no nos dice mucho. ¿Seguimiento de qué? De una cotización, seguimiento a una llamada previa, seguimiento a un cobro, seguimiento a un depósito, ¿sí? Entonces, un ejemplo del bueno, como lo pueden ahí, es ver llamada cliente ABC, se le hizo una consulta de sillas de ruedas XYZ y quedamos pendientes de enviar cotización. Entonces, yo sé a quién le habló, sobre qué hablaron y cuál es el siguiente paso. Sí, eso es clave. Entonces, cualquier persona que esté supervisando o revisando las actividades puede saber con solo ver el título de lo que trató esa llamada. Si necesitas más detalles, por ejemplo, ver cuándo quedó de enviar la cotización, te metes ya al contenido y entonces ya tienes el contexto un poco más claro. Hablando de eso, el contenido del mensaje, por eso mencionamos, hay que ser objetivo y conciso. Hay que registrar hechos, acuerdos y próximos pasos, ¿sí? ¿Qué te presenté? ¿Qué te envié? ¿Qué te planteé? Te hablé de cantidades, te hablé de montos, te expliqué mi acuerdo que era por 6 meses, mi acuerdo era por un año, mi acuerdo era por $10,000, por $50,000. ¿Cuál es el siguiente paso? Te voy a enviar una cotización, tú me vas a enviar una orden de compra, yo te voy a enviar la factura, tú me vas a enviar un pago, yo te voy a enviar la información del banco para hacer el pago. Entonces, eso nos hace mucho más fácil orientar a dónde vamos, saber cuál fue el próximo paso. Ok, veamos si hay otra llamada para enviar la cotización o para corroborar que recibió la cotización. No hay, ok, ¿qué pasó? Entonces, te sirve mucho ser objetivo y conciso. Evitar opiniones o lenguaje informal. Estamos en Latinoamérica y muchas palabras tienen diferentes significados en Latinoamérica, entonces hay que tratar de evitar coloquialismos, por ejemplo, tratar de hablar palabras claras y evitar opiniones, porque también las opiniones terminan siendo subjetivas. Nosotros podemos estar sugestionados por alguna situación que nos pasó y colocamos datos que realmente no son relativos, ¿verdad? A veces sí puede servir, por ejemplo, describir un poco el entorno. Si la persona cuando tú le llamaste iba en el carro, estaba manejando, o tú le llamaste y estaba en la calle haciendo una visita, o tú le llamaste y justo lo agarraste en el aeropuerto, porque eso te va a dar la pauta también de que tanta atención te pudo haber tomado la persona o que tanta retentiva pudo haber tenido la persona sobre esa llamada. Eso a veces sirve mucho. También puedes usar las viñetas para los próximos pasos, perdón, o acuerdos claves. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el acuerdo clave? Vamos a firmar en tal fecha. Me vas a enviar esto en tal otra fecha. Yo te lo voy a enviar en tal fecha. ¿Sí? Hay que asegurarnos de utilizar todos los campos de actividad disponibles en NetSuite para registrar esta información. Cada llamada, cada correo, cada reunión o evento va a tener un campo diferente y la idea es tratar de popular lo más que se pueda esos datos en el momentito que lo estamos haciendo, ¿sí? Porque después de todo esto, como nosotros llenemos la información, eso nos va a dar la posibilidad de generar mejores informes con mejor información para luego utilizar, como platicamos anteriormente, para la mejor toma de decisiones o lo que se conoce como data-driven decisions, decisiones impulsadas por la data. Para todo esto y lo principal, cuando ingresemos a NetSuite, lo que vamos a tener es un centro de comando o que tal vez has escuchado o lo vas a escuchar como el famoso dashboard o el NetSuite dashboard, el dashboard de NetSuite. El dashboard realmente es como tu página de inicio. ¿Sí? ¿Qué te va a dar tu página de inicio? Pues te va a dar la perspectiva de tu día. ¿Sí? Muchas veces nos va a dar la información de qué tengo que hacer. Puedo ver tareas, puedo ver cotizaciones vencidas, saldos pendientes, montos pendientes, órdenes que tienen tantos días sin procesar, órdenes que no se han cumplido. Entonces te va a decir qué tenés que hacer en tu día. Yo decido, ok, tengo que cobrar, ok, voy a cobrar, veo en mi dashboard la información de quiénes hay que cobrar, en mi dashboard cuáles están vencidas, contacto nuevo a los clientes. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la costumbre, o muchas empresas tienen la costumbre de ingresar al correo y utilizar el correo como mis actividades. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú tienes un correo o incluso un chat, te metes a WhatsApp, abrimos WhatsApp web, vemos los correos de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de quien sea, y dices, ok, aquí voy.
pero eso es reactivo. La persona está demandando tu tiempo, ¿sí? Es responder a las prioridades de las otras personas. Claro, no digo que no sean importantes, pero tú también tienes otras prioridades. Y puede ser que por atender una prioridad de una persona que te envió un correo, que te envió un chat, que decía que era para dentro de 5 días, tú obviaste una tarea que tenías que hacer para mañana, ¿sí? Entonces eso te hace ser reactivo. Pero al yo ver mi dashboard, yo estoy cambiando mi forma de trabajar a un modo proactivo. Me enfoco en mis tareas, en mis métricas, en mis recordatorios del sistema. Y eso hace que yo me empodere y domine mi tiempo. Yo decido cómo utilizarlo. Estoy probablemente pasando de ser una persona ocupada a una persona productiva. Y eso es lo que queremos en la empresa, personas productivas. Y eso nos sirve muchísimo NetSuite. El objetivo es que el dashboard te diga qué es lo más importante que debo hacer ahora. Como te decía, puede ser que tengas una tarea para hoy al final del día, una tarea para mañana temprano en la mañana, pero tú por revisar tu correo, por revisar el chat, perdiste de vista lo que realmente te importaba a ti. ¿Sí? Perdiste de vista lo que realmente tenías que hacer, cuáles eran tus tareas, tenía un deadline y vas a quedar mal con la persona a la que le tenías que corresponder con esa información. Entonces, el dashboard es súper importante. Usualmente viene en una forma preconfigurada, pero posteriormente eso tú lo puedes configurar para ti. Tú puedes decir, esto lo necesito, esto no lo necesito, yo necesito ver esto, ok, lo configuro y lo hago para mí, veo para mí. Por ejemplo, una persona de finanzas necesita ver carteras, facturas, depósitos, balances, y una persona de ventas va a necesitar ver cotizaciones abiertas, cotizaciones expiradas, cuál es el cumplimiento del budget, ¿sí? Para ver qué hace en su día a día. Una persona de recursos humanos puede ver cuántos empleados activos tengo, cuántas personas tienen pendiente de aprobación días libres, cuántas personas están en días libres, cuántas evaluaciones tengo que aprobar. Entonces, cada uno le va a dar diferentes datos en base a su rol y a sus necesidades. Y esto, como te digo, viene en forma predeterminada, pero nosotros incluso después lo podemos configurar a lo que nosotros querramos ver, agregar y quitar lo que necesitemos las veces que querramos. ¿Cuál es la anatomía de un dashboard eficaz? El dashboard eficaz nos va a decir el qué. Por ejemplo, podemos tener una lista de portlets clave que todo empleado debería tener, que es lo que te mencionaba. Hay un formato ya específico y aparte de eso, nosotros podemos agregar más cosas que no sean necesarias. Por ejemplo, recordatorios. Es el portlet más poderoso. ¿Por qué? Porque nos dice órdenes de ventas por aprobar, facturas por pagar, casos de soporte sin asignar. Tenemos que ver nuestra lista de tareas y no ver la lista que el sistema creó para nosotros, ¿sí? O sea, el sistema nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer en base a lo que nosotros hemos configurado que necesitamos, ¿sí? También tenemos mis tareas o my task. Esta es la lista de tareas manual que nosotros nos asignamos, ¿sí? Nosotros podemos poner ahí, notar nuestras tareas. Nos llegó un correo pidiéndonos que, en mi caso, un reporte para el fin de mes. Entonces yo puedo poner la tarea que lo voy a trabajar 5 días antes de la fecha de entrega y tengo el recordatorio. Entonces cuando llegue las 5 días antes de la fecha de entrega se va a poner de un color diferente, lo va a highlight y voy a saber que eso es lo que tengo que poder hacer. ¿Sí? Los KPIs son los famosos Key Performance Indicators. Son gráficos simples de 1 o 2 métricas claves para cada rol. Por ejemplo, ventas, cumplimiento y meta. Por ejemplo, financiero, facturas con más de 30 días, operaciones, órdenes con más de 60 días sin facturarse. Entonces los Key Performance Indicators se pueden configurar, existen predeterminados también, pero tú lo puedes modificar tanto para tu área de trabajo como para tu puesto dentro de la empresa. Entonces todo eso se puede modificar sin ningún problema. Los accesos directos o los famosos shortcuts son links a los 5 reportes o formularios que se usan todos los días. Entonces tal vez tú puedes tener, que se puede también hacer, reportes dentro del dashboard, pero el dashboard lo que hace es que te limita la vista. Yo puedo tener 10 columnas en un reporte porque me muestra el ítem parent, el número de documento, el número del cliente, número de unidades, el monto facturado, el correo electrónico, la fecha de vencimiento, la fecha en que se creó, pero yo en el dashboard voy a ver un poquito. Entonces pueden haber reportes o búsquedas que a ti te sirve más tenerlas como acceso directo para darle clic y que te despliegue toda la información. Y que incluso esa información tú la puedes poner a que se abre una nueva pestaña. Entonces tú puedes mantener tu dashboard o tu homepage de NetSuite y cada vez que tú abras un shortcut te lo va a abrir en una pestaña nueva. Así no pierdes el hilo de lo que has estado haciendo y después regresar a ver dónde estabas, sino que
todo lo puedes abrir en pestañas diferentes. Búsquedas guardadas, la famosa Save Search, que son muy diferentes a los reportes. Los Save Search lo podemos ver más adelante también en el módulo de inteligencia de negocios que está por otro lado, o me pueden consultar, ¿verdad? Es una búsqueda de datos. Lo que hace él es sacarme los datos que necesita, lo que les hablé, número de factura, tipo de documento, el cliente, la subsidiaria, las cantidades, el revenue, el ítem, cantidad de cosas que te puede mostrar. Y, por ejemplo, mis clientes sin actividad en 30 días. Entonces yo puedo generar una búsqueda que tenga los clientes asignados a Jorge Ramos que tienen actividad menor a 30 días. Que no tienen actividad, que tienen actividad menor a 30 días. Simplemente no han tenido nada por 30 días adicionales. Podemos hacer mis cotizaciones pendientes. Es decir, puedo hacer una lista, una búsqueda en NetSuite de todas las cotizaciones de cierta subsidiaria que tienen como representante de venta a Jorge Ramos y que tienen expirado o que tienen abierto más de 15 días, por ejemplo. Entonces esa lista yo lo puedo revisar, me da los números del documento y yo puedo darle seguimiento a estas cotizaciones pendientes. El homepage, como les digo, el dashboard, todos tienen que tenerlo, es una clave súper importante para esta empresa porque eso te hace ser más proactivo que reactivo. ¿Sí? Te va a decir a dónde quieres ir, qué quieres hacer, qué quieres resolver, cómo quieres trabajar, todo en base a tus necesidades. Tu página de inicio es importante, te ayuda a mejorar tu productividad y concentración. Lo que hablábamos, no es lo mismo estar ocupado que ser productivo. NetSuite es la página de inicio ideal porque se puede configurar para ofrecerte la información que necesitas con más frecuencia, incluyendo tareas, y no contiene correos electrónicos ni mensajes de texto. Tómate el tiempo para configurar tu página de inicio cuidadosamente y actualizarla según tus necesidades vayan cambiando a medida que vayas avanzando en tus responsabilidades. Es tu página más importante. Entonces, como ven, NetSuite es la clave de nuestro servicio. Ahí se encuentra almacenada toda la información de nuestros clientes, proveedores, y ahí almacenamos nosotros también nuestra información. Entonces, es la página que siempre tienes que revisar. Usualmente, cuando entras al navegador de Chrome, te va a abrir ciertas pestañas y una de esas siempre es NetSuite. Entonces siempre está por ahí, me conecto, lo hago, reviso, veo el dashboard y hacer lo que tengo que hacer. Es una parte extremadamente importante. Así que esto ha sido todo. Ha sido un placer poderles compartir un poquito de dashboard y de la parte de datos. Cualquier cosa, como le digo, Jorge Ramos, Business Intelligence Manager, director de NetSuite. Lo que necesiten estoy para ayudarles. Y mi correo es jorge@lomedical.com. Ha sido un placer y estar con ustedes. Gracias.